Hoy, en el cuadrilátero derecho, recibimos, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, a Noviano Bielsa, candidato a diputado. Es una máquina, es un full metido en Web3, tecnología, blockchain, ferviente creyente de que viene a salvar el mundo, pero también entre la interna sabemos que la inteligencia artificial puede llegar a representar un lindo Terminator. Estuvimos hablando de eso el otro día, ¿no? Estuvimos a full conspirando. Bueno, Nacho, gracias por la invitación. Me encanta haber venido acá. Yo hace unos pares de meses que venía ahí acechando este lugar, me encanta, me parece hermoso y tenía muchas ganas de hacer algo. Y cuando me dijeron de venir, la verdad que me puse muy contento. Yo la verdad que estuve escuchando la charla de recién y estaba pensando cómo conectar. Porque vengo por ahí un mundo, yo estoy llegando al mundo de Grow, estoy aprendiendo de los chicos con ustedes y vengo de un mundo que por ahí suena medio lejano, que es el mundo de la política. Es como una cosa, por momentos los partidos parecen una cosa súper lejana, pero se me ocurrió esta manera de conectar. En realidad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Gaby recién y me pareció un poco un puente. Todo esto que estamos viviendo ahora, este cambio que notamos en la forma de laburar, en la forma de relacionarnos, en la forma de construir comunidad, en la forma de ayudarnos entre todos y todas, no es una casualidad que estábamos sintiendo, es un proceso global. O sea, lo que estamos viviendo ahora, de hecho, es la cuarta revolución industrial. O sea, esta industria que estamos hablando, la industria del cannabis, es una de las industrias nuevas que están surgiendo ahora y es un proceso muy zarpado. Parte de las razones por las cuales nos da paja a veces la política es porque vemos que se trata de gente peleándose entre sí para repartirse una torta que no, ¿viste? Que no, sentimos que es ajena, que no es nuestra, que, ¿viste? Que no sabemos bien qué, pero se matan por repartirse algo. La realidad es que estamos viviendo una etapa en la que se está creando una parte nueva de la torta, ¿entendés? Todo esto que estamos haciendo es crear riqueza nueva, crear riqueza generacional, que va a ser lo que haga básicamente que nosotros como generación no dependamos más del capital que acumularon las generaciones anteriores, sino que podamos generarlo nosotros mismos. Y hay algo que tienen en común todas las industrias nuevas que están naciendo, que es que lo que las motoriza no son combustibles fósiles, sino que es conocimiento, materia gris, cerebro, trabajo humano, estudio, relaciones entre personas que se juntan, como decía el compañero ahí que es mecánico, para armar un grow en un local antes de fin de año, si llegamos. Ojalá, métanle que es un gran momento para hacerlo, pero ese sentimiento de querer emprender es un sentimiento de época y es un sentimiento muy generacional. Es un sentimiento que está muy vinculado a no querer ir a laburar en un lugar en donde tienes un jefe que muy probablemente es un pelotudo, básicamente, y que sabe menos que vos de un montón de cosas, o que es un viejo choto, perdón que hablo así, pero me parece que por ahí es la forma más rápida de entendernos, ¿no? Y eso hoy estamos encontrándole la vuelta, tratando de armar estructuras propias que generen valor. Bueno, hay una tecnología que es muy importante, que está muy relacionada con el mundo canábico, que es la tecnología blockchain, que es un poco el tema de fondo de este lugar. De acá, para tener una idea, ¿no? Levantemos la manito. ¿Quiénes saben lo que es blockchain? Bien, o sea, es un público que más o menos tiene una idea. Bueno, hago un resumen breve para los que no, así estamos todos en la misma página. Blockchain es una tecnología de contabilidad distribuida. O sea, básicamente es como un Excel, para hacerlo muy resumido y muy rápido, pero descentralizado, en el cual la información, la base de datos, no está en un solo organismo central, en una sola persona, sino que está repartida entre la comunidad. Ese tipo de sistema para guardar registro de cosas, básicamente, cuando uno lo escala y lo intenta aplicar a distintos campos, te da distintos resultados. Vos podés usar blockchain para certificar el proceso productivo de tu growth, de tu cosecha, y por decir, este cogollo tiene tal semilla, se plantó así, tiene huella de carbono cero. Entonces, todo eso son títulos que le van agregando valor, agregando valor, agregando valor. Una de las grandes issues, uno de los grandes temas que se va a discutir en este siglo y ahora está muy fuerte es esto: ¿quién certifica lo que vos das? Esto que estás vendiendo, ¿está bueno o es pescado podrido? Bueno, hasta ahora ese era un gran negocio que pertenecía a, entre comillas, los certificadores, que podían ser organizaciones privadas, organizaciones públicas, pero este negocio hoy, de golpe, hay una tecnología descentralizada que te permite certificar tus propios procesos si tenés gente con la que hacerlo. Bueno, tiene sus complejidades, pero bueno, esa misma tecnología, cuando vos la aplicás a
el campo en el que por ahí yo estoy más entrenado, que es el Estado, ¿no? Digo, esa cosa gigante que nos gobierna, que a veces sentimos que nos oprime, pero que también es indispensable para la vida cotidiana y para que funcionemos en sociedad. Y no solo eso, sino que es un gran motor estratégico cuando está bien direccionado para apoyar lo que uno quiere que apoye. Si vos querés que el Estado apoye a, no sé, la concentración de la riqueza o que la plata se la queden 4 o 5 personas, es una estrategia. Ahora, si vos haces que los recursos que son de todos vayan a una dirección, como por ejemplo apoyar la industria canábica, a lo mejor las empresas canábicas que se están formando crecen más rápido, acceden a más crédito. Entonces es un tema que por momentos resulta lejano, pero que a la vez es indispensable. Entonces nosotros como generación no podemos de ninguna manera resignarnos a que nunca vamos a tener nada que hacer ni que decir respecto de eso. Para bien y para mal, para tener un Estado que funcione como queremos y para no tener un Estado que funcione de una forma que no nos gusta. Bueno, a mí me pasa, yo, contra una boludez personal, pero en mi casa, mi viejo siempre me carga, me dice que yo soy químicamente optimista, que siempre me levanto contento a la mañana, no sé qué, y yo le digo, hijo de puta, es como que me diga que soy un boludo contento, ¿entendés? O sea, pero es una joda familiar hace mucho tiempo. Yo cuando entré en contacto con esta idea, con blockchain, con esta tecnología, cuando empecé a entender que había una revolución industrial, cuando empecé a entender que estaba viviendo un cambio de época, que por ahí hace que nuestra generación, que viene como con mucho quilombo, ¡pum!, salga para adelante, fortalecida. Y empecé a pensar que por ahí esta tecnología se podía usar para atacar aquellas cuestiones del Estado que hoy nos molestan. Como por ejemplo, el gigantesco elefante blanco en la habitación, que es la corrupción. Es una cosa que a cualquier persona de bien la indigna, la vuelve loca. O sea, que es una cosa que estoy lamentablemente en contacto hace mucho tiempo con ese tema, la en tribunales, o sea, conozco muchas de esas cosas por adentro y es una cosa peor de lo que se muestran los medios. O sea. Y me pasa que digo, che, si vos podés tener un sistema de contabilidad distribuido extremadamente difícil de hackear, público, transparente, para empezar a manejar los recursos públicos, mi intuición es que si alguno mete la mano en la lata, por lo menos quedan todos los dedos pegados. Porque yo además soy abogado, me especialicé en Derecho Penal, y les puedo decir que gran parte del tiempo que se pierde y que hace que sea tan difícil saber, che, tal, ¿robó o no robó? Es una cosa que debería ser fácil, es la prueba y los procedimientos. O sea, son las dos cosas que más demoran que una decisión se tome. Entonces, claro, entre que reuniste la prueba, llamaste a los testigos, tuviste la primera instancia, la instrucción, el tribunal juicio oral, la apelación, pasaron 20 años. Entonces no tuviste la posibilidad de tener respuesta de qué es lo que pasó, que era algo que todos queríamos saber en definitiva. Entonces, yo lo que veo es que blockchain aplicada, por ejemplo, a la administración de la obra pública, y hace que si alguno mete la mano en la lata, sabemos en 2 minutos. No tenemos que esperar 20 años. Lo sabemos en 2 minutos y lo sabe todo el mundo. No depende de un niato revelar o no esa prueba, o entonces puede ir único y mearlo, entonces la prueba desaparece, o viste, le dieron un cuaderno, después se los quemaron, no hay fotocopia, estaban borroneadas, que sí, que no. No, loco, tiene que ser por lo menos fácil de identificar quién fue. ¿Entendés? Como eso es un potencial. Y a mí me parece que está muy zarpado. Otro potencial muy zarpado es con la identidad, porque si se ponen a pensar, gran parte del laburo que tiene hoy el Estado es la certificación de que uno es un individuo. Por eso estamos, además de tener el DNI, estamos todo el tiempo llenando formularios, nombre, apellido, DNI, Estado civil, Y en definitiva, eso es tu identidad, o sea, es más, es información pública, todo el mundo sabe quién sos, cuántos años tenés, hay bases de datos para eso. Entonces, ¿por qué tenés que estar llenando todo el tiempo un formulario y completando todos los datos? Y porque no hay un sistema que certifique tu identidad, esté validado por el Estado y que haga que sea más rápido. Yo siento que en los últimos años se avanzó mucho, gracias David, se avanzó mucho en los procedimientos, ¿no? Mal que mal, empezó a haber expedientes digitales, mal que mal, con el acceso a nuevas tecnologías, a más información, a más escrutinio público, pareciera como que es más fácil como meterse al hueso de los temas, pero todavía falta mucho para trabajar en lo que en programación es el backend, de las bases de datos, la información, cómo gestionas eso. Bueno, nada, esto. Entonces, retomando un poquito, a mí me parece que Web3 está muy vinculado con los asuntos públicos. Yo creo que hay como toda una corriente cripto que flashea que ahora que hay blockchain el Estado se va a terminar. Yo no creo que sea así. Creo que el Estado es la mejor herramienta que desarrolló la humanidad para organizarse en los últimos, no sé,
5.000 años, o sea, hace falta tener un Estado. La discusión es qué tipo de Estado, cómo lo regulamos, cómo hacemos que funcione, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus prioridades, a dónde van los recursos, y me parece que blockchain y Web3 es un universo que puede darle transparencia, que puede darle efectividad, y me da una razón más para querer militar este tema. ¿Todas las personas que están acá saben lo que es la tecnología blockchain? ¿La entienden como para poder aplicarla? No, recién hoy. ¿Das para dar una explicación? Sí, recién hice como un resumen muy por arriba, Perfecto. vamos un poquito más para adentro si quieren, vamos, cuento un poquito más. Bien, o sea, aquí mi pregunta es, ¿qué aporta la tecnología blockchain a nivel estatal? Yo lo tengo en mi cabeza como seguridad y codificación, pero ¿qué más? Lo primero sería qué podría aportar, porque hoy a nivel estatal es todavía poco lo que se está haciendo, hay mucha gente dentro del Estado que sabe del tema, pero hay un dato geopolítico. Acá les voy a contar una cosa que es, hay que aprovechar el acceso a la información que hay ahora y tomarse un ratito todos los días para aprender un poco de lo que pasa en el mundo, porque es muy interesante, ya no dependes de leerlo en un diario porque está todo a disposición y todo lo que tiene que ver con tecnología es absolutamente geopolítico. Entonces, ahora, por les cuento un dato concreto, digo, por ejemplo, ayer estuve en una fábrica de chips y en esa fábrica de chips, que es una locura, vos ves el nivel de conocimiento de capital que hay en Argentina y no es algo tan habitual, y es algo que por ahí no vemos tanto. Lo que me decía el dueño de la fábrica es que hoy la Argentina puede fabricar microchips porque Estados Unidos se está peleando con China. Entonces hay una crisis en ese caso, porque si China deja de abastecer chips, nos quedamos sin funcionamiento, todo tiene chips. El celular, la tele, algunas luces, el aire acondicionado, todo tiene chips. Entonces es muy flashero porque nosotros como país estamos por cosas como esta, por espacios como este, por comunidades como esta, porque tenemos muchos años de educación pública que hacen que todos podamos ir a capacitarnos, aprender, volver, elegir otro tema, ir y volver. Eso es algo que es invaluable. Pero por todas esas razones, como país, tenemos capacidad de aprovechar estas cosas que están pasando y, por ejemplo, instalar una fábrica de chips o aprender a armar una industria nueva. Y yendo puntualmente a blockchain, esto, ¿qué podría aportar? Lo que hablábamos recién, transparencia, seguridad, sobre todo esto, que sea más fácil demostrar cuando algo se hace mal y que requiera menos tiempo probarlo. Eso es como lo más importante. El por qué es una elaboración bastante amplia, pero a grandes rasgos es eso, es una red en la cual uno puede transaccionar, puede generar expedientes, puede mover guita, puede una obra pública, por ejemplo, empezaste la etapa 1. Hasta que no terminaste la etapa 1, no se te libera la plata. ¿Por qué? Porque el smart contract lo dice así, no lo puede cambiar nadie, no depende de un funcionario que diga que sea corruptible o que no es susceptible de que nadie puede coordinar un algoritmo. Entonces me parece que va un poco por ahí el aporte que creo que puede tener blockchain. Yo no tengo problema en hacer así muy rapidito de cómo funciona esta tecnología, si les interesa, y si no, escucho preguntas también. Si hubiera con una obra, por ejemplo, una redeterminación de precios, ¿cómo entraría con este programa? Es una de las razones por las cuales todavía no se implementó, porque para que funcione bien, ¿qué hay que hacer? Vos tenés que tener muy claro el procedimiento, por ejemplo, cómo es una licitación, cómo se fija la obra, cuáles son las condiciones, una redeterminación, hasta cuánto el algoritmo puede ajustar y a partir de cuánto en un salto inflacionario tenés que parar la obra, por ejemplo. ¿Entendés? Son decisiones que hoy las toma una persona. Mirá, la inflación saltó 25%, entonces te voy a reajustar 45%. ¿Por qué? Porque entre que yo tomo la decisión y se implementa, por ahí pasa un mes. Y si mirás el justo tenés no sé qué. Entonces hay mucho de cálculo que es estimativo y que también es dibujar números. O al menos... Pero digo, ¿se está trabajando en esto como para poder implementarse? Porque si me Casi hubo una catástrofe con el agua. me decís que, por ejemplo, que la implementación del mismo todavía está como parado por esto que te pregunto, digo, estamos viendo la posibilidad de que... Sí, lo que está pasando en realidad es que empieza a haber gente, como yo por ejemplo, que dice, che, me interesa este tema, quiero estudiarlo, quiero capacitarme, quiero aprender, quiero conocer gente que sepa armar un contrato inteligente. Yo conozco, por ejemplo, gente que sabe de obra pública. Hasta hace poco, que empecé a meterme en este tipo de eventos, no conocía mucha gente que supiera efectivamente deployar un smart contract, ¿entendés? Ahora conozco por ejemplo 2 empresas. Entonces les voy preguntando, che, ¿y cómo podría hacerse? Te los presento.
Bueno, y empiezan a hablar. Y de ahí, por ahí sacamos un anteproyecto, por ejemplo. Y ahí, si ya tenés un anteproyecto es más fácil porque podés empezar a contarlo. Y puede haber otra gente que diga, che, a mí me interesa sumar ese tema y agregar valor y hacer que avance más rápido. Lo que tiene el blockchain también es que es muy descentralizado. Eso tiene algo bueno, que es que la gente está acostumbrada en este universo a moverse, ¿entendés? A escribirte, preguntarte, es como más empática, es más receptiva, y eso creo que es una reventaja. Entonces, ¿por qué? Porque ahora que empecé a trabajar este tema y a contarlo, de golpe hay un montón de gente que me escribe y me dice, che, Laureano, me interesa este tema, ya te escucho, me interesa este tema, ¿cómo vamos a hacer? Yo sé de esto. Y bueno, y ahí está la comunidad, ir organizándose, ir viendo quién sabe de qué cosas, ir viendo qué proyectos se pueden armar. Empecé hace 2 años con esto y ya en la comunidad nuestra son 210 personas. Bien, es un montón. ¿Qué voy atrás? Sí, mira, sé que hay algunos países que lo están intentando, es muy random, tipo Cardano hizo un convenio con Etiopía para usar blockchain para certificar títulos universitarios. Brasil, que tuvo mucho quilombo con el Lavallato, mucho quilombo también, viste, causas, políticos que iban presos y después era todo mentira y después en realidad era el otro que después fue ministro del rival, con mucho quilombo cruzado y ahí están teniendo una prueba piloto con blockchain para obra pública. Pero es lo que yo creo que cambió mucho, sobre todo el último bull market que fue, hasta 2021, creo que fue fines de 2021, fue que explotaron las dApps. Explotaron las aplicaciones descentralizadas y explotó la idea de que vos podés montar un servicio sobre la blockchain. Y ahí empezó a pasar esto. Yo empecé a escuchar muchas ideas así de emprendedores argentinos, sobre todo un montón, que están pensando esto, che, ¿cómo podríamos hacer para que la prueba en una causa no se pierda ni sea adulterada? Y bueno, por ahí si el oficial que tiene que tener el expediente, en vez de hacerlo en una planilla, lo valida en una computadora que esté conectada a una blockchain, bueno, por ahí en una de esas ya queda un registro que no es adulterable. Ese tipo de cosas se están pensando ahora, lo cual también es muy interesante. O sea, es un momento muy interesante para vivir básicamente, porque si sos una persona curiosa y, muy importante, tenés tus necesidades básicas satisfechas, tenés acceso a internet, a un dispositivo que te permita laburar, a una educación y por sobre todo un trabajo que te pare la olla, si tenés todo eso, que creo que es el caso de todos los que estamos acá, podés participar de cualquiera de estos proyectos, de cualquiera de estos fenómenos, porque la información está muy disponible, está todo ahí, al alcance o en internet o de algún miembro de la comunidad, porque todo en esto que hablábamos al principio de la cuarta revolución industrial es como un rasgo de la época. Las industrias que crecen ahora son las colaborativas, no las que compiten las unas con las otras. La onda es esa ahora, o sea, che, yo sé un poco de esto, vos sabés un poco de esto otro, él sabe un poco de esto otro, y el otro loco es un fenómeno haciendo asado, entonces nos juntamos en su casa y la pasamos bomba y eso hace que el laburo sea más ameno. Entonces eso genera un clima del que sale una empresa. Bueno, eso es muy característico del momento y es muy característico de la sociedad argentina. Por eso yo creo que nosotros tenemos como país una real oportunidad en esta revolución industrial, porque esto que les decía, es una revolución industrial que no requiere mucho capital, requiere mucho cerebro, mucha creatividad, mucha capacidad de interactuar, y eso lo tenemos. Por ahí no somos Alemania, que tiene una banda de capital, banda de bancos, banda de probablemente mucho también hecho gracias a países como nosotros, pero bueno, montar una fábrica te llevaba $2 millones. Armar un unicornio pueden hacer en un garage, como hemos visto en otros casos. Una empresa unicornio se dice a las empresas así que valen más de $1 millón. Nada, eso para contestarte en particular eso. Tengo una consulta, si quisiera saber más sobre esto, ¿hay alguna página? Sí, un montón. Okay. Mira, yo en particular tengo un pequeño canal de YouTube o sea, tengo cosas, de hecho, ahora me armé uno, que es Laureano Bielsa, que metemos ahí los shortcitos, pero también tenemos Criptoperonismo, que es el nombre de la comunidad que armamos un grupo de compañeros y yo hace 2 años, en el que hicimos un montón de videos de estas cosas, pero también hay otro montón de canales, la verdad, o sea, cual que quiera lo vas a encontrar. Lo que tienen los nuestros es que tratamos de pensarlos bien desde la perspectiva argentina, ¿viste? Como, che,
qué oportunidades tiene este momento para nuestro país y en el mundo, pero valorizándonos, porque la verdad es que realmente, o sea, en blockchain en particular, somos top 4, top 5 del mundo. O sea, Buenos Aires explota en blockchain mal, o sea, es impresionante. Estamos muy adelantados, en parte porque como sociedad tenemos la cultura de haber vivido un montón de crisis económicas y financieras, vivimos con inflación muy alta y todo eso hace que tengamos como la cabeza preparada para hacer este tipo de cuentas naturalmente. Entonces, eso paradójicamente nos prepara muy bien para esto que está pasando. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Ahí al fondo? ¿Qué tal? No entendí si vos ahora, cuando estás en el gobierno de la ciudad, te vas a postular para qué partido sos. No, yo soy candidato a diputado nacional por el peronismo. Sí, ahora, no, soy candidato a diputado nacional. Sí, por el peronismo. Ah, sí, sí. Diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna preguntita? Por ahí. Ahora está viendo como una tendencia, me parece, bastante grande de estafas virtuales, de hackeo de billeteras, incluso los propios bancos reconocen que no pueden garantizar, que la vulnerabilidad del sistema, digamos, que penetren a distintas cuentas bancarias, a distintas transacciones, etc. ¿Vos crees que es posible, a través de blockchain, implementar algún tipo de refuerzo de la seguridad? O sea, por un lado, significaría que estas entidades reconozcan ceder su soberanía sobre su propia seguridad, montándose sobre el blockchain. ¿Vos crees que es posible que...? Mira, yo creo que la mayor parte de las estafas que hay hoy y siempre tienen menos que ver con un hackeo y más que ver con errores de los usuarios, ¿entendés? Que tienen que ver con la falta de formación financiera que tenemos todos. Y digo tenemos todos porque yo empecé a estudiar blockchain hace 2 años y cuando empecé a estudiar este tema me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas relacionadas al dinero, a qué es una tasa de interés, a por qué hay bancos, que nadie me había enseñado ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en mi familia, ni en el partido en el que militaba hace 10 años. Es como, son temas que para mí eran como medio tabú o se buscaba deliberadamente que ese conocimiento lo tuvieran las entidades bancarias y no fuera por los contadores. Creo que ahora parte de lo que está pasando es que el conocimiento está más disponible y lo que tenemos que hacer todos es capacitarnos más. ¿Entendés? Porque la mayor parte de las veces que te agarraron distraído, te pidieron la clave y se la diste. Después, si hay soluciones técnicas específicas que refuercen la seguridad de las entidades bancarias para evitar hackeos, es probable que sí. Es como muy específico para que te pueda contestar sin meterte uno, digamos. Con respecto a lo que comentabas de las fábricas en China. Sí. O sea, ¿por qué decís? No entendí la parte de por qué decís que Argentina tendría el principal potencial en ese por ese lado. No, lo que decía es que como Estados Unidos está en un conflicto con China, que es un tema bien de geopolítica, pero está buenísimo, están disputando quién es la potencia número 1 del mundo, básicamente. Y eso tiene como un correlato relacionado al comercio, sobre todo. ¿Quién le compra a quién? La balanza comercial, si China le vende más a Estados Unidos o Estados Unidos más a China, si yo puedo bajarte una parte clave de tu industria que hace que cierres tus fábricas o que te demores en producir cosas, como que va por ahí ese pronto, ¿viste? Y hay un punto en particular que es que China tiene una parte muy importante del comercio de semiconductores y de chips. Y como está ese conflicto, Estados Unidos hoy tiene una dependencia en relación a China con los chips. Por eso está buscando atomizar la producción de chips en lugares que no sean China. Muchas de esas inversiones van a venir para América en general. Después hay que ver cómo, a dónde, de qué manera. Argentina tiene una ventaja para atraer todo ese tipo de inversiones, que es que tenemos, te decía hace un rato, mucho capital humano. Como tenemos mucho capital humano, pues somos capaces de hacer estas cosas. No cualquier país te puede montar una fábrica, como que no se puede. O sea, hay países que, qué sé yo, no quiero particularizar, pero digo, que simplemente no tienen ese desarrollo. Tienen otras cosas muy buenas, son muy buenos mineros, muy buenas, qué sé yo, cultivan bien o tienen determinados productos, pero nosotros, además, o sea, nosotros tenemos un nuevo campo, tenemos una industria manufacturera que puede proveer al mercado interno, lo que no puede hacer es competir con industrias de afuera, porque no tenemos robots, no tanta robotización, etc. Y la máquina por ahí no está tan renovada. Esto que les decía, no tenemos tanto capital, no tenemos tanta
tanto volumen de plata puesto en fierros, digamos, pero ahora resulta que hay todo un sector de la economía nuevo que antes no estaba contemplado, que es la economía del conocimiento, que es muy de las ciudades, que es esto que estamos hablando, son un conjunto de industrias y que tienen mucha capacidad para exportar también, que es clave porque, bueno, todos acá sabemos que la Argentina tiene un problema hace muchos años de falta de dólares. Bueno, yo creo que una de las posibles soluciones al problema, en vez de seguir siempre pensando dónde cerrás y dónde haces que importemos menos o no sé qué, es pensar cómo generamos más dólares. Parece una boludez, pero... Y una forma de generar más dólares es que haya más empresas en las grandes ciudades del país, donde vive el 95% de la población, que puedan exportar. Y eso se nos presenta por esta cuarta revolución industrial que está pasando. Antes no era tan fácil, ahora es más sencillo que antes. No digo que es una boludez, pero es algo que se puede hacer. Y que lo estamos haciendo además, digo, se ve todo. Yo tengo amigos que lo están haciendo, estoy aprendiendo también a valorizar mi laburo y poder ver cómo se puede hacer. Digo, pues, bueno, es muy difícil hablar de algo que uno no vive, ¿no? Digo, entonces estoy como tratando así también de aprender y de hacer esto. ¿Por qué decidiste dedicarte a la política? Buena pregunta. Mira, a mí me pasó, me preguntó por qué decidí dedicarme a la política. Y mira, a mí me pasó que a los 18, fue en el 2010, que fue un año muy fuerte en el que sentía que la política estaba muy presente en general. Y yo estaba en mi casa y sentía que quería ser parte de un proceso más grupal, ¿viste? Más colectivo. Y en particular, a mí me pasó que cuando se murió Néstor, en ese momento, yo no tenía mucho que ver con la política. Y bueno, ¿viste? Llamé a unos amigos, me fui a la plaza y vi lo que estaba pasando, vi que había un proceso social que yo nunca había visto, vi gente muy distinta, ¿viste? Familias, gente de traje, gente de overol, que venía de un lado de otro, muy diferente, y que estaban todos muy conmovidos por la muerte de ese hombre, y me impactó mucho. Ahí decidí empezar a acercarme a ver qué onda ese proceso. Fue como más, viste, intuitivo. Después construí como toda una conciencia cívica atrás y empecé a ver cosas en relación a esto, como esto que hablábamos, el Estado, el sistema, qué pasa con eso, cómo se puede ayudar también desde ese lado, y me gustó, básicamente, me parece que... Y en cuanto al cannabis, ¿qué te parece que puedes aportar hoy? Siendo diputado o no, pero intentándolo. Bueno, mira, en relación al cannabis yo veo dos cosas. La primera es que esto que estábamos hablando, cada vez que hay una revolución industrial hay un cambio en las costumbres, básicamente. Y creo que el cannabis es uno de esos factores. Yo hace muchos años fumo, me gusta, lo disfruto con amigos, solo, está buenísimo, y siempre me pareció mega careta todo lo que pasaba en relación a eso. Encima, yo tengo un agregado que es que antes de ser, yo ahora soy comunero, que es como si fuera un concejal para los que viven en provincia, es un representante de un barrio, ¿no? Y me pasó que antes de la ser comunero trabajaba en un juzgado federal, en Comodoro Pi, justamente, laburé con Bonadío unos años, justo, ¿viste? 3 años, mientras estudiaba la carrera. Y vi justo, dentro de las millones de cosas que aprendí ahí, el negocio del combate contra la droga. Es increíble, chabón. O sea, primero el despropósito de recursos. O sea, la cantidad de causas que hay, porque es que el cannabis está despenalizado, de hecho, desde el año 2008, de 2009, el fallo Arriola. O sea, la Corte Suprema dijo en el año 2009, y nadie lo contradijo desde entonces, que una persona que tiene cannabis para consumo personal no puede ser detenida. O sea, no es culpable de nada. Pero hoy en día le siguen teniendo preso. Sí, ¿por qué? Porque todavía no se pusieron de acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo para sacar una ley que modifique el tipo penal de la ley 23737 y que haga que deje de ser un delito por de mínima la tenencia para el consumo personal y el cultivo de tu casa, de mínima. Ya el marco normativo terminó avanzando por otro lado, ¿no? Esto que sabemos ahora, hay clubes de cultivo, está el Reprocan, pero el problema de fondo es ese. El problema son los narcos, no los que cultivan. Obvio, ¿entendés? Pero es parte de una lógica mega careta, de una ley que se hizo en los 70, ¿entendés? Que es la 23737, y de mínima, si fuera diputado, me gustaría trabajar ese tema para cambiar ese tipo penal, que ya es una cosa que debería ser. Yo no puedo creer que estemos hablando de esto. Tampoco puedo creer que me haya tocado ser candidato a diputado nacional, soy franco, no es algo que está en mis planes, pero bueno, ya hablaba el otro día con los chicos que vinieron al stream.
que ya que me tocó esto, quiero tratar de hacer algo bueno y útil, básicamente. Por eso también estoy tratando de conectarme con las comunidades, porque entiendo que hoy el mayor conocimiento posta está ahí. Yo los escucho a los pibes y no hay forma de que yo sepa más de cannabis que ellos. Lo que tengo que hacer yo es aprender de ellos y agregarle a eso el valor que yo tengo como abogado, pudiendo redactar el proyecto de ley, conociendo a otras personas que están en el mundo de la política, que sé que piensan lo mismo y tratando de construir un movimiento para que eso suceda, la despenalización. Por darte un ejemplo, digamos, ¿no? En ese caso. Y después de eso, lo otro que creo es lo que hablamos desde una perspectiva más como comercial y económica. Yo creo que el cannabis es una industria. Creo que es una industria en la cual, si tenemos un excelente campo, ¿cómo no vamos a tener un excelente porro? Lo digo así abiertamente. Y me parece que desde la política y el Estado deberíamos pensar políticas públicas para incentivarlo. O sea, no solamente no perseguirlo, sino en una de esas ayudar. Ayudar a que gente cultive más, a que lo hagan más rápido, a que puedan todos los productos que hay alrededor que se generan crecer más rápido. Agregar valor con incentivos, básicamente. Para que no nos pase como Uruguay. ¿Cómo? No sé si viste que en Uruguay una empresa canadiense hicieron una inversión en cannabis, se equivocaron de cepa supuestamente, tuvo irregularidades monetarias, pero notificaban tener 1000 empleados y de tener 300 empleados en 3 años pasaron a despedir a todo el mundo y cerraron la fábrica, supuestamente porque se equivocaron de cepa. Re chanta los canadienses. Lo busqué, lo leí por todos lados. Pero supuestamente cerraron todo, o sea, vinieron a hacer una inversión en Uruguay, no funcionó y cerraron. ¿Por qué no pasaría lo mismo acá? Si acá son todos re corruptos. Se lo aclararían todo, dijeron que no había irregularidades. Acá claro, seguro. Por eso necesitamos meterle blockchain, ¿viste? Para que no tengamos esos problemas. Te digo una sola cosita más y te escucho, que me parece que hay otro argumento más para potenciar esta industria. Se viene muy fuerte la industria climática. Esto es como un concepto nuevo que empecé a ver hace poco, o sea, existe hace tiempo como todo, pero hace poco empecé a ver que está tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa, que es todo lo que la industria, las empresas, los servicios que se puedan construir en torno a esto. Reducir la huella de carbono, por ejemplo, reducir el consumo de agua, certificar el proceso en el que alguien hizo cualquiera de las cosas anteriores. Entonces, me parece que es un tema que está muy conectado y que vale la pena como meterse por ese lado. ¿Vos crees que la tecnología blockchain se puede regular por el Estado y a la vez la misma política vote algo a favor, como diciendo que los perjudica a ellos mismos, que vaya en contra de sus incentivos? Mira, yo creo que el Estado no puede regular, o sea, vos no podés regular la tecnología. Vos podés regular cómo querés que funcione o se utilice una tecnología en particular en el territorio de un país. Podés intentarlo. Mi opinión es que hacia donde vamos, el Estado tiene cada vez menos margen para regular coercitivamente y necesita cada vez más regular por vía de incentivo. Porque no tenés tantos recursos desde el Estado para esto que decís vos, ¿viste? Como, no, te prohíbo que uses criptomoneda. ¿Qué vas a meterte en mi cama a ver si estoy abajo con el celular vendiendo Bitcoin? Pajero, ¿viste? Como que no se puede, eso es muy difícil. Pero por el contrario, sí puedo, al contrario, decir, che, quiero incentivar el uso de esta tecnología en el Estado. Entonces, voy a destinar X presupuesto a desarrollar tecnología blockchain en los procesos públicos, por ejemplo. Pero como todo, para poder hacer esto hay que construir conciencia, hay que poner el tema en agenda, hay que hacer que se vuelva una demanda social, porque si no hay pocos incentivos para que los tomadores de decisiones lo hagan. Entonces, parte de que se vuelva una demanda social es tener este tipo de conversaciones en las cuales pasamos un buen rato, charlamos, aprendemos y buscamos maneras de primero poner este tema en agenda, saber que está este tema en agenda, que hay gente de nuestra propia generación que está peleándola, en mi caso, en la política, en un partido que históricamente no está muy relacionado con lo tecnológico, pero bueno, que en este momento en particular estoy encontrando buena receptividad porque todos intuyen que va por acá, ¿entendés? A lo mejor no saben cómo, pueden tener miedo de que se les vaya de las manos, pero cuando viene uno que más o menos del palo y que estudió del tema y que, yo, tranquilo, che, esto no es algo malo, es algo que puede estar bueno y sumar, por ahí sale. ¿Identificás otros colaboradores dentro del mundo de la política que tengan esta iniciativa tecnológica? Está bueno que nosotros como sociedad sepamos que dicen que es por ahí, además sí. Sí, mirá, para mí, acá hay otra buena noticia para ustedes, que es que, y para mí también, que es que en este tema no hay grieta. O
O sea, como que es un tema en el que estamos todos de acuerdo. ¿Viste? Todos estamos de acuerdo en que la Argentina tiene que ser una potencia industrial digital y que tiene que insertarse en el mundo de la mano de este fenómeno. Por ahí podemos discrepar en cuál es la mejor manera de hacerlo o tener tiempos distintos, pero la verdad es que hay mucha gente haciendo esto en varios partidos. Prefiero no nombrar uno por uno porque siempre voy a dejar afuera a alguien, pero te aseguro que hay un montón. O sea, de hecho son googleables y trato de juntarme como con todos para que todos empujemos para el mismo lado, ¿viste? Pero la verdad que hay un montón. Sí. Te puedo mencionar si quieres dos que no están en la política partidaria, que eso me facilita las cosas, como por ejemplo Carlos Maratón y Santi Ciri, que son dos personas que reivindican mucho la política, que son argentinas, que tienen ideas en relación a qué hacer con esto, y bueno, en ese caso son personas ambas con las que tengo excelente relación y que trato de aprender de ellos y también lo que me dicen darme vuelta y transmitirlo, y también transmitirles cosas a ellos que creo que les pueden sumar, porque creo que parte de lo que hace rico este proceso es la necesidad de organizarse, ¿viste? Y en eso, y nosotros tenemos mucha tradición, ¿viste? En cómo organizarse, compañero, la unidad básica, una cosa, los sindicatos. Y si pudiéramos orientar toda esa capacidad de trabajo, toda esa tradición organizativa a este nuevo fenómeno, volamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustan las preguntas, me divierten. ¿Alguna más por allá? ¿De qué comuna? ¿Comunero de la 2? Sí, ya se me está terminando el mandato, sí, pero en la 2, que es Recoleta y Saldías. Acá al lado, ¿no? Sí. Saldías, es un barrio que no se conoce mucho, pero está más para el lado del Paso de Corta, desde Salguero y Comunica. Son esos dos barrios. Bueno, nada, me llamo Laureano Bielsa, si te quieren seguir en redes nos podemos encontrar por ahí, cualquier duda que tengan nos escribimos y bueno, fue un placer, la verdad, me encantó esta charla con ustedes, me encantó estar acá. Nuevamente gracias a la comunidad.